Era una mañana de martes como cualquier otra. El cielo estaba nublado, pero mi rutina parecía tranquila. Iba a trabajar, como siempre, escuchando música y pensando en las tareas del día. Estaba preocupada por la reunión de la tarde, por los correos electrónicos que aún me faltaban por responder, por los clientes que iban a visitarme. Nada más. No sabía que este día se convertiría en el día más importante de mi vida. Estaba en una vía normal, un poco más transitada de lo habitual, pero nada que me hiciera sospechar lo que estaba por suceder. El sonido del motor del coche me hizo pensar en pequeñas preocupaciones cotidianas. La vida parecía estable y la muerte lejana, pero en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. No sé si fue el momento de reacción o si el accidente estaba destinado a suceder, pero sentí como si todo se hubiera derrumbado a mi alrededor. El coche que iba delante de mí se detuvo bruscamente. No pude evitarlo. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante y luego el impacto. No recuerdo haber sentido dolor. No recuerdo haber gritado. No recuerdo nada físico. Lo que sentí fue algo completamente diferente. Era como si me hubieran quitado del cuerpo, como si el alma se hubiera desprendido de la carne y yo estuviera en un estado de ingravidez, flotando. El sentimiento era indescriptible, no hubo dolor, no hubo miedo. Lo único que sentí fue una especie de paz absoluta, un silencio profundo que envolvía todo mi ser. No sabía a dónde iba, pero no me importaba. Me dejaba llevar una corriente invisible y no quería que terminara. La vida humana parecía irrelevante. Fue en este estado de trance que vi la luz. Al principio era solo un punto distante, un tenue resplandor que aparecía en el horizonte. Sabía que era algo mucho más allá de una simple luz física, sino algo que reflejaba la esencia de toda la creación. Esa luz me estaba llamando. No sabía si me dirigía hacia ella o si ella venía hacia mí, pero sentí una conexión profunda. Cada fibra de mi ser parecía alinearse con ese suave brillo. Pero al mismo tiempo había algo inquietante, como si la luz fuera una invitación y al mismo tiempo una prueba. Fue como si una voz en mi cabeza me dijera que llegaba el momento de elegir. ¿Qué pasaría si siguiera esa luz? ¿Qué pasaría si me resistiera? No hubo respuestas claras, pero una presencia me hizo sentir en paz, como si, de alguna manera, ya supiera lo que era correcto. Entonces, la voz hizo eco. No era una voz normal, como la de un ser humano, sino una voz profunda, suave, pero al mismo tiempo llena de autoridad. Ella dijo: «Vuelve, hijo, no es tu momento». Sentí como si me hubiera alcanzado un rayo, no físicamente, sino en mi alma. La fuerza de esas palabras me hizo vacilar. La luz estaba allí, era acogedora y me sentí como en casa. Pero algo me obligó a regresar, a regresar. No fue mi elección, no fue mi decisión. No sabía por qué, pero sabía que todo esto tenía un propósito. No podía simplemente seguir esa luz. No en ese momento. Antes de que pudiera procesar algo, me empujaron hacia atrás. No había más luz, ya no había paz. El sonido del impacto del coche, el caos a mi alrededor, el dolor, todo volvió a la vez. Volví a la realidad, a mi cuerpo, a la vida que antes me parecía sencilla y aburrida. El dolor fue inmediato, penetrante. ¿Qué pasó? Respiraba con dificultad. Mi cuerpo estaba hecho pedazos y la gente a mi alrededor gritaba. Pero lo peor no fue el dolor físico. Lo peor fue el vacío que ahora vivía en mi corazón. ¿Qué había pasado con la luz? ¿Qué había pasado con la paz? ¿Qué había pasado con la sensación de estar en un lugar de pertenencia? Estaba de regreso en el mundo físico, pero todo parecía tan pequeño, tan sin sentido. No pude conectar con nada. ¿Cómo podría volver a ser quien era después de haber tocado algo tan divino? La respuesta no llegó de inmediato.
De lo contrario, los días siguientes estuvieron llenos de confusión mental, un torbellino de preguntas que no sabía cómo responder. El hospital, los médicos, los tratamientos, las visitas de amigos y familiares, todo pasó ante mí como una pantalla borrosa. Estaba físicamente presente, pero mi mente estaba en otra parte, tratando desesperadamente de comprender lo que había sucedido. En medio del caos de la recuperación física, una verdad comenzó a formarse dentro de mí. No estaba simplemente viviendo una pesadilla. Algo más grande me había tocado. Sabía, en cierto nivel, que no era una coincidencia que hubiera sobrevivido a ese accidente. Me habían traído de regreso por una razón. Pero ¿cuál fue esa razón? No lo sabía todavía. Mi recuperación fue larga. El accidente me dejó heridas graves y el dolor era constante. Pero incluso cuando mi cuerpo se recuperó, mi alma parecía estar en un proceso aún más profundo. Sabía que algo había cambiado, pero las respuestas no llegaban. Estaba tratando de entender qué significó ese encuentro, ese breve momento que había vivido fuera de mi cuerpo. Sabía que no era un simple accidente. Sabía que Dios me estaba diciendo algo. Durante mi recuperación traté de concentrarme en lo físico, las sesiones de fisioterapia, la medicación, pero la mente no podía desprenderse de lo que había experimentado. Esa luz, ese sentimiento de ser abrazado por algo más grande que yo, no podía ser ignorado. Sabía que algo divino me había tocado, algo que escapaba a mi comprensión. Entonces, una noche tranquila, mientras oraba en mi habitación, sucedió algo extraordinario. Estaba sentado solo con mi Biblia abierta frente a mí. El silencio a mi alrededor parecía ser el único reflejo de mi alma en paz. Pero no fue solo el silencio lo que me envolvió. Había algo más allí, la presencia de Cristo. No lo vi físicamente, pero sentí su presencia tan real que era imposible ignorarla. No necesitaba decir una palabra. Su presencia fue suficiente para llenarme de una paz indescriptible. Y en ese momento, todo cobró sentido. Comprendí que la luz que había visto en el momento del accidente no era una simple visión. Era Él. Jesús me estaba llamando. Me estaba diciendo que mi misión aquí aún no se había cumplido. Me había dado una segunda oportunidad. No había sobrevivido para seguir viviendo como antes. Había regresado a algo más grande, algo eterno. No sabía cómo, pero el mensaje era claro. Me había dado una nueva perspectiva de la vida. La muerte no fue el final. El final es un paso hacia algo más grande, algo que está más allá de nuestra comprensión. Sabía que mi vida, aunque era sencilla, ahora tenía un propósito divino. Y este propósito estaba relacionado con llevar la verdad, la luz y el amor de Cristo al mundo. Con la presencia de Cristo todavía en mi corazón, comencé a darme cuenta de que mi vida ahora tenía un nuevo enfoque. Ya no es una búsqueda de cosas pasajeras, ni un deseo de estatus o reconocimiento. Había encontrado un propósito mayor, un propósito que estaba en línea con la voluntad de Dios. Ya no podría vivir egoístamente sin un plan más amplio. Cada día que pasaba, sentía la urgencia de compartir lo que había experimentado, de mostrarle a la gente que la vida no se trata solo de lo que hacemos aquí y ahora, sino de lo que hacemos para cumplir la voluntad de Dios. No tenía todas las respuestas, pero una cosa era segura: había sido llamado a una misión. Y ahora, más que nunca, sabía que mi fe tenía que ser la base de todo lo que hiciera de ahora en adelante. Dios me había dado una nueva oportunidad y no podía desperdiciarla. El propósito divino estaba en movimiento y yo estaba dispuesto a seguirlo con toda mi alma. A medida que pasaron las semanas y los meses después del accidente, comencé a comprender la magnitud de lo que había sucedido. La experiencia que tuve
no fue solo una situación cercana a la muerte, fue un encuentro transformador, una verdadera revelación divina. Algo estaba plantado dentro de mí, algo que no podía ser ignorado, y esa llama solo se intensificaba cada día. Esa voz que había escuchado en ese momento de trascendencia aún resonaba en mi corazón. Vuelve, hijo, no es tu momento. Esas palabras resonaron en mi mente, llamándome a algo más grande de lo que podía comprender en esos primeros momentos. La revelación que tuve fue, sobre todo, un llamado a vivir de manera diferente, a cumplir un propósito mayor de lo que había imaginado. Lo que me conmovió profundamente fue darme cuenta de que mi vida estaba en sus manos y que la experiencia que viví no fue una mera casualidad. No estuve aquí por mi propia voluntad, sino por una razón divina. No todos los días alguien tiene la oportunidad de enfrentarse a la muerte y regresar con una misión. No fue una elección. Algo más grande me había llamado de regreso. Era la voluntad de Dios. La transformación no se produjo de la noche a la mañana, fue un proceso gradual, y lo primero que hice fue buscar respuestas dentro de mí, en lugar de buscar explicaciones en el mundo exterior. Supe que Dios me había hablado de manera íntima y personal, y desde entonces comencé a comprender el verdadero significado de la fe. Ya no era una idea abstracta para mí. La fe se convirtió en una experiencia diaria, un contacto íntimo con lo divino, un viaje constante para alinearme con los propósitos de Dios. Sabía que estaba llamado a algo más grande que simplemente regresar a mi antigua vida, donde el dinero, las preocupaciones y las distracciones eran mi realidad. Empecé a cuestionarme todo lo que creía importante: el trabajo, la búsqueda del reconocimiento, el éxito material. Todo esto ya no tenía sentido. El verdadero significado de la vida estaba en conexión con Dios, en servir a los demás, en vivir según su voluntad. Fue entonces cuando comencé a acercarme a la iglesia. En cada servicio, en cada oración, sentí una paz indescriptible, como si Dios me guiara en cada paso. Las palabras del pastor, las escrituras, los himnos, todo empezó a tener sentido como nunca antes. Me sentí parte de algo más grande, parte de un cuerpo divino, y este sentimiento fue tan transformador que supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Comencé a comprender que el propósito que Dios tenía para mí no se trataba solo de mí. Se trataba de servir a los demás. Durante mi recuperación, recuerdo haber visto a tantas personas que enfrentaban desafíos mucho mayores que los míos. Me di cuenta de que mientras yo luchaba por recuperarme físicamente, otras personas luchaban sus propias batallas espirituales. Comencé a darme cuenta de que, para cumplir el propósito divino, necesitaba ser más que alguien que buscaba mi propia salvación. Tenía que ser una luz para los demás. Tenía que compartir lo que había vivido, lo que Dios me había mostrado. Las lecciones que aprendí a través de mi experiencia cercana a la muerte no fueron solo sobre el valor de la vida, sino también sobre la importancia del perdón, el amor y la compasión. Sabía que la verdadera paz no provenía de tener todo lo que quería, sino de vivir según las enseñanzas de Cristo. Jesús había dado su vida para que tuviéramos una oportunidad de redención, y mi misión ahora era vivir como Él lo hizo, con compasión, con empatía y con un corazón para servir. Lo que más me conmovió durante este periodo fue darme cuenta de que Dios no me trajo de regreso para que pudiera vivir egoístamente, sino para que pudiera cumplir una misión. La gente a mi alrededor empezó a notar la diferencia. Ya no era el mismo Dyson que conocían. Estaba más tranquila, más presente. Me relacioné con la gente de una manera más genuina, sin prisas, sin agendas ocultas. Y poco a poco comencé a compartir mi historia.
Sabía que mi experiencia podría afectar otras vidas, que mi historia cercana a la muerte podría ser una herramienta para ayudar a aquellos que estaban perdidos o buscaban un propósito. Lo que había experimentado no debería guardarlo solo para mí. Necesitaba compartir con el mundo que la vida es preciosa y que no debemos desperdiciar ni un solo segundo de nuestra existencia en preocupaciones inútiles. Una noche de oración me sentí impulsado a iniciar un proyecto de apoyo espiritual para personas que, como yo, estaban perdidas o enfrentaban dificultades. Sabía que esta era la misión que Dios había planeado para mí. Comencé a dedicar mi tiempo y energía a ayudar a los demás. Este era el propósito divino que me había sido revelado: ser un instrumento de transformación en la vida de otras personas. Quería ser la luz en el camino de alguien, como la luz que me había guiado de regreso a la vida. Además, mi comprensión de la muerte y la vida eterna se ha profundizado. Ya no temía a la muerte, porque ahora entendía que era solo un paso hacia algo más grande, algo eterno. Durante mi experiencia cercana a la muerte, pude sentir que la muerte física no es el final, sino un nuevo comienzo. Esta revelación se convirtió en la base de mi fe. No importa lo que le pase al cuerpo, lo que importa es lo que hacemos con nuestra alma. La muerte, para quien cree, es una victoria, no una derrota. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un camino de fe más profunda. Comencé a dedicar más tiempo a la oración, a meditar en la palabra de Dios y a servir a los demás. Mi experiencia cercana a la muerte me hizo ver el mundo con otros ojos. Ya no veía las dificultades como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer, para acercarme a Dios. Los desafíos, que antes parecían pesados e insoportables, ahora eran oportunidades para conectar con lo divino. También comencé a valorar más la presencia de las personas que me rodeaban. Antes del accidente, a menudo estaba tan absorto en mis preocupaciones diarias que no prestaba atención a las que realmente importaban. Ahora me di cuenta de la importancia de las relaciones, las amistades y la familia. La experiencia cercana a la muerte me enseñó que la vida es corta y que no podemos dejar para más adelante lo que podemos hacer hoy. Nunca sabemos de cuánto tiempo disponemos, por eso debemos aprovechar cada momento para hacer el bien, amar a las personas que nos rodean y servir a la voluntad de Dios. Así fue como mi vida empezó a tomar un nuevo rumbo. El accidente, que antes parecía solo una tragedia, se convirtió en el punto de partida de una profunda transformación espiritual. Dios me había dado una segunda oportunidad y estaba decidido a usarla lo mejor que pudiera. El propósito de mi vida quedó claro: servir a los demás, compartir la palabra de Dios y vivir según sus principios. La experiencia cercana a la muerte fue, sin duda, el acontecimiento más transformador de mi vida. Ella no solo me hizo cuestionar mi existencia, sino que me llevó a una fe más profunda y a una conexión más íntima con Dios. Sabía con certeza que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y ahora, más que nunca, estaba lista para cumplir el mío. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te tocó el corazón de alguna manera, tal como tocó el mío. Ahora quiero saber, ¿tú también has pasado por algo que cambió tu vida profundamente? ¿O quizás tienes algunas dudas sobre el propósito de todo lo que experimentamos? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre esto. Y si sentiste la fuerza de este mensaje y crees que otras personas también pueden verse impactadas, no olvides dejar un súper me gusta. Esto realmente ayuda al canal a crecer y llevar este tipo de contenido a más personas que necesitan escuchar sobre la fe, el propósito y la transformación.
Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora y regístrate. Aquí encontrarás más historias, más contenido que puede tocar tu vida y ayudarte a ver el mundo de una manera más profunda y significativa. Cuento con vuestro apoyo. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana para recibir notificaciones y continuemos juntos en este viaje. Que Dios bendiga tu vida. Hasta el próximo video.